Si trabajas en campos como el diseño de proteínas o simulaciones de dinámica molecular, tarde o temprano te vas a enfrentar a esto. Tienes dos o más estructuras y necesitas compararlas. Una de las métricas más utilizadas para esto es el RMSD. Pero, ¿cómo puedes calcularlo de forma rápida y reproducible? Hoy vamos a hacerlo utilizando BioPython, una de las librerías más flexibles y potentes para trabajar con estructuras proteicas en Python. En el vídeo anterior ya vimos qué es el RMSD y por qué es tan importante en Protein Design. En este vídeo aprenderás a cargar estructuras PDB en Python, seleccionar átomos equivalentes, superponer estructuras correctamente y calcular métricas como el RMSD con BioPython. Solamente vas a necesitar Python, BioPython y por supuesto tus archivos PDB. En este ejemplo vamos a crear un script de Python para ejecutarlo desde Linux, pero si queréis también podéis utilizarlo en Windows usando entornos como Jupyter o Notebook. Y si nunca habéis utilizado Python o Linux, no os preocupéis, porque el ejemplo que vamos a seguir es muy sencillo y podéis directamente copiar y pegar. Además, si esto os interesa, en próximos vídeos podemos mostraros cómo configurar todo esto desde cero. Ahora sí que sí, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Antes de empezar a programar a lo loco, vamos a ver por qué BioPython es la opción más natural para resolver este problema. BioPython es una librería de Python diseñada para trabajar con datos biológicos. En el contexto estructural nos permite leer y manipular archivos PDB, recorrer cadenas, residuos y átomos, seleccionar sus conjuntos específicos de residuos, superponer estructuras y calcular métricas como la que nos interesa hoy, el RMSD. Así que te adelanto que es ideal para análisis automatizados y reproducibles, porque seamos sinceros, abrir dos estructuras con PyMol o Quimera, alinearlas y calcular el RMSD está bien para hacerlo una vez, dos veces, incluso 10, pero cuando tienes cientos o miles de estructuras que tienes que comparar, por ejemplo, para evaluar diseños o analizar frames de una dinámica molecular, un programa gráfico deja de ser una solución viable. Y es ahí donde BioPython marca la diferencia, porque te permite escribir un script que procese todas las estructuras de forma automática, aplique siempre el mismo criterio de selección de átomos y genere resultados reproducibles sin intervención manual. Con todo esto claro, vamos a preparar el entorno para poder trabajar con estructuras reales. Primero tenemos que asegurarnos de tener BioPython instalado en nuestro entorno. Si no lo tienes, puedes hacerlo fácilmente utilizando el comando pip install biopython. Esto descargará e instalará BioPython junto con todas sus dependencias. Una vez instalado, podemos pasar al código. Lo primero que vamos a hacer en nuestro script va a ser importar las clases que vamos a utilizar. En este caso van a ser dos. PDB Parser, que nos va a permitir leer archivos en formato PDB y convertirlo en objetos que Python pueda interpretar, y Superimposer, que es la clase que se encarga de calcular la superposición óptima entre dos conjuntos de datos y a partir de ahí obtener el RMSD. Con estas dos herramientas ya tenemos todo lo necesario para cargar nuestras estructuras, alinearlas y calcular el RMSD. Ahora que el entorno está listo, lo siguiente que tenemos que hacer, en efecto, va a ser cargar las estructuras y elegir qué átomos queremos comparar. En este vídeo, para que el ejemplo sea más claro, vamos a trabajar solamente con dos estructuras, una de referencia y un modelo. Pero es importante que te quedes con la idea que simplemente haciendo pequeños ajustes en este script, por ejemplo, leyendo una lista de archivos o recorriendo un directorio, puedes adaptarlo para calcular el RMSD en todas las estructuras de tu proyecto. En estas líneas de código estamos creando un PDB parser y usando getStructure para leer nuestras estructuras PDB. Cada llamada devuelve un objeto structure que contiene la información jerárquica de nuestras estructuras, es decir, el modelo, la cadena, los residuos y los átomos. En este ejemplo estamos asumiendo que nuestros PDBs contienen un solo modelo y que nos interesa una cadena en concreto, pero al igual que os comentaba antes, podéis ajustar esto en base a vuestros intereses. Como ya sabemos, cargar las estructuras no es suficiente para calcular el RMSD. Para esto tenemos que seleccionar los átomos equivalentes que nos interesan. Una de las opciones más comunes y más robustas es seleccionar los átomos de carbono alfa de nuestras estructuras.
Lo que estamos haciendo aquí es recorrer los residuos de la cadena A y seleccionar los átomos de carbono alfa de estos residuos. Usar los átomos de carbono alfa tiene varias ventajas. Primero, están presentes en todos los aminoácidos estándar. Segundo, representan muy bien el fold global de nuestra proteína. Y tercero, reducen el ruido asociado a las cadenas laterales. Además, incluso si hay mutaciones entre la secuencia de referencia y nuestro modelo, los átomos de carbono alfa no van a verse afectados por estas. Una cosa que es muy importante antes de que continuemos. Es crítico que ambas listas tengan el mismo número de átomos y en el mismo orden. Si no, el valor que obtengáis de RMSD no es interpretable. Una vez que tenemos los átomos equivalentes ya seleccionados, es el momento de calcular el RMSD. Aquí ocurren tres cosas importantes. Primero, Seratoms calcula la rotación y la traslación que minimiza la distancia entre los átomos equivalentes. Segundo, Apply aplica esta transformación a los átomos de la estructura de nuestro modelo, dejándola superpuesta a la estructura de referencia. Y tercero, SubRMS devuelve el valor del RMSD en angstroms. Este es exactamente el valor del RMSD del que hablábamos en el vídeo anterior. Si quieres saber cómo interpretar mejor este resultado, te recomendamos que veas el primer vídeo de esta serie. Con este mismo procedimiento que acabamos de ver, puedes comparar predicciones de AlphaFold, analizar la estabilidad estructural a lo largo de una trayectoria de un cálculo de dinámica molecular, o incluso seleccionar entre varios diseños aquellos más cercanos a la estructura objetivo. Y todo esto utilizando este mismo código y sin tocar una interfaz gráfica. Así que con esto ya sabes cómo puedes calcular el RMSD utilizando BioPython. En el próximo vídeo veremos cómo calcular el TM-Score, una métrica especialmente útil para evaluar el plegamiento global de nuestras proteínas. Si este tutorial te ha resultado útil, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo vídeo de esta serie. Déjanos en comentarios cualquier duda y recuerda revisar el primer vídeo para entender por qué el RMSD sigue siendo tan relevante. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!